Pablo da Silveira es doctor en filosofía, actualmente también, además de su parte académica, es el director del Centro de Estudios del Partido Nacional. Ustedes lo conocen, siempre además reflexionando sobre el tema de la educación. Tenemos muchas cosas para hablar con él. Bienvenido, Pablo, un gusto recibirte. Hola, Jaime, un gusto grande estar acá. ¿Cuánto involucra al académico el hecho de estar en un centro de estudios de una colectividad política? No, son cosas diferentes, totalmente diferentes. Son dos discos duros. Son dos discos duros. En el mundo académico, bueno, para empezar, especialmente las clases de cosas que yo hago, tienen mucho que ver con discusiones que ocurren en el exterior, entonces no importa mucho lo que tú hagas en tu país, pero además hay una ética de trabajo a la que hay que intentar mantenerse muy aferrado. Además, lo tuyo es la filosofía, entonces hay que ser coherente. Sí, no solo la filosofía, sino la filosofía política. Exacto. Entonces uno tiene que saber dónde termina el mundo real, digamos, y empieza la academia, y dónde termina la academia y uno vuelve al mundo real. El centro de estudios, obviamente es un centro político, es un centro que pertenece al Partido Nacional, pero tiene un componente técnico muy fuerte. Entonces ahí sí lo que ocurre es que hay unas cuantas personas que tenemos formación académica, que nos dedicamos a la formación académica, que hacemos un trabajo con una fuerte base académica, pero obviamente en el marco de un proyecto político, ¿no? Y bueno, son dos pistas diferentes. Bien, pero de todos modos voy a abusar de tu profesionalismo y de tu amabilidad para tratar de entender algunas cosas de la política, porque uno que le gusta leer la teoría o filosofía política, tus libros entre ellos, se da cuenta de que la filosofía política va por un lado, y cuando uno agarra el diario y ve lo que es la política cotidiana, se da cuenta que son dos mundos totalmente diferentes y que sería bueno que uno influyera en el otro. Digo, el de la filosofía política en la política real. Como que uno siente que hay mucha distancia en la política, en lo que se piensa de la política y lo que es el día a día. Yo te diría que los dos tienen que influir, que lo interesante es el diálogo, porque también es verdad que la actividad académica tiene una tendencia a dispararse a lo general y abstracto. Y el problema de lo general y abstracto es que es muy fácil decir cosas que son coherentes, que suenan bien, vas avanzando sin dificultad, pero de repente te olvidas de las complejidades del mundo real y terminás en una muy mala orientación. Entonces, dejarte interpelar por la vida real es muy importante. Incluso fíjate que algunos de los teóricos de la política más importantes que ha habido en la historia fueron personas vinculadas a la actividad política. Por poner algunos ejemplos, y más allá de que uno coincida o no con sus ideas, Maquiavelo, claro. Hobbes, Aristóteles o los sofistas fueron personas muy vinculadas, incluso Platón tuvo cierta época de su vida en la que se metió en política. Y yo creo que es bueno dejarse interpelar por las complejidades del mundo real. Uno tiene que tratar de pensar de manera general y abstracta, uno tiene que tratar de pensar con claridad, de autoexigirse en la calidad de sus argumentos, pero uno no tiene que olvidarse nunca de que ahí hay un mundo real que te plantea dificultades muy específicas que hay que tener en cuenta, si no es que salvo que no quiera terminar con un planeador que vuele por el aire sin tren de aterrizaje. Entonces te hago la pregunta de otra manera. ¿Puede o sería deseable que la filosofía política o la política vista desde lo académico le puede dar herramientas para que el día a día de la política suba su nivel? Pues yo lo que siento es eso a veces, que abro el diario y veo lo que son... escucho las discusiones parlamentarias o veo lo que es la actuación de determinados dirigentes políticos y digo, esta no es la política que a mí me gusta. No estoy hablando del tema partidario. Sí, digo, lo veo en Argentina, lo veo en Estados Unidos. O sea, ¿se puede mejorar desde la academia? ¿Puede haber herramientas para mejorar la política? Sí, yo creo que la actividad académica le puede dar 3, 4 cosas valiosas a la política real. En primer lugar, puede ayudar a mejorar la calidad de las argumentaciones, de las discusiones. Bien. Creo que es algo importante. Fundamental. Creo que en Uruguay tenemos un problema muy grande con eso. La calidad de nuestro debate público, mi sensación es que se ha deteriorado mucho en los últimos años.
nos hemos hundido o nos hemos aproximado mucho hacia un abuso de los ataques, de las descalificaciones personales, de la caricaturización de lo que dice el otro, de la guarangada y la chabacanería, que creo que nos alejan de nuestras mejores tradiciones, pero además nos hacen mucho mal como sociedad. Creo que ahí hay mucho para mejorar. Fíjate tú además que ese es un servicio que la filosofía en Uruguay le ha dado a la política siempre, y pensemos en una figura como Baferreira, por ejemplo, que era un filósofo profesional, que era un hombre que entendía de política y que estaba en contacto con el mundo político y que dedicó buena parte de sus esfuerzos a ayudar a argumentar mejor. ¿No? Es decir, por acá se argumenta bien, por acá no. Y la verdad es que argumentar es esencial en la política. La política se hace hablando, ¿no? A veces alguna gente critica a los políticos y dice se dedican a hablar y no hacen nada. Bueno, es que la política en buena medida se hace hablando. Pensemos que la palabra parlamento tiene la misma raíz de parlare, viene de hablar. Cuando no hablamos entre nosotros, terminamos a los balazos. Entonces es mejor que hablemos. Claro, hay que hablar para hacer, para crear las condiciones para hacer, pero hay que hablar. Creo que lo segundo que la filosofía política le puede dar a la política es memoria, aprendizajes colectivos acerca de ideas que funcionan e ideas que no funcionan. Caminos que pueden llevarnos en la buena dirección y caminos que nos van a llevar al desastre. Por ejemplo, yo te diría a esta altura, cualquiera que conozca la historia política y la filosofía política debería decir, bueno, una de las cosas que hemos aprendido es que cuando los gobiernos intentan hacer moralmente mejores a las personas y transformarlas y depurarlas, eso termina en un desastre. Eso termina en campos de trabajo forzados. Lo hemos aprendido una y mil veces a lo largo de la historia y además hay razones conceptuales por las cuales es inevitable que eso sea así. Bueno, eso no significa que no tengamos que tratar de ser mejores personas y no significa que no tengamos que tratar de ayudarnos entre nosotros a ser mejores personas. Pero no es la tarea de los gobiernos. Hay otros que deben ocuparse de esas tareas. Creo que entonces ponernos en contacto con el patrimonio de lo que funciona y lo que no funciona, de lo que sabemos que conduce a un desastre y lo que sabemos que puede conducir en la buena dirección, es un aporte importante. Y luego, la filosofía puede aportar perspectiva crítica. A veces nos acostumbramos demasiado a hacer las cosas como las venimos haciendo. Damos por bueno que estamos bien porque siempre se hizo así. Esa frase, siempre fue así. Claro, y ahí viene, fíjate que si hubiéramos dicho siempre fue así, nunca hubiéramos salido de la esclavitud, porque siempre había sido así. Bueno, la filosofía tiene la capacidad de llamarnos la atención y decir, mira, ojo, ahí donde no parece que hubiera problemas, hay problemas. Ahí donde todo parece funcionar normalmente, hay cosas que mejorar. Y creo que eso es una tarea también muy importante. Sí.